bienvenidos a Entregados, un capítulo más. Hoy quiero presentarles a Aurelio. Aurelio Caferiño vive en Panamá y lo conocí por ahí por la web y me impactó. Es una de estas personas que conectas con él muy fácilmente, o por lo menos eso a mí me pasó. Me pasó que conecté con él muy fácilmente y yo dije, algo tengo que hacer con él, algo vamos a hablar. Y entonces me da mucha curiosidad. Yo pensaba inicialmente que él estaba muy cerca. Yo pensaba que él estaba en Colombia. Pero no, fue una confusión total. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos conociéndonos y hoy quiero presentarles a Aurelio y todo lo que trae con los libros que lo han inspirado. Hoy vamos a hablar de 4 libros que lo han inspirado y que lo han transformado. Como saben, en este episodio hablamos de los libros que nos inspiran y nos transforman. Entonces, nada más que decir, por favor, cuéntanos más de ti. Aurelio, Bueno, bienvenido. Gracias, Pinjas, gracias por la apertura, por estar aquí conmigo también y por hacer esto posible y por tu programa, que veo que le metes mucho cariño y mucho amor, ¿no? Y mucha dedicación. Te felicito por ello. Bueno, ¿quién soy? Esa pregunta, sabes que uno puede contestar de varias formas, ¿no? En algunos ambientes siempre contesto que soy una unidad energética multidimensional. En otros lados le pregunto, ok, bueno, si vamos a hablar de etiquetas humanas, obviamente he hecho un poquito la historia. Soy el mayor de 3 hermanos, de una familia católica conservadora, y toda la vida tuve esta fascinación por descubrir quién soy, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es esta vaina? ¿Para qué funciona? ¿Cómo me muevo aquí? Estudié una carrera que se llama Ingeniería Industrial y laboré por 14 años en la industria naviera. Wow. 14 años estuve allí. Luego de eso, pasó un incidente ahí con la empresa, prácticamente hubo una liquidación. Yo no me lo esperaba, eso me quita las bases de muchas cosas y me tengo que reinventar totalmente. Esto sucedió en el año 2017 y prácticamente a partir de ahí es que inicia toda esta nueva faceta, por así llamarlo, de terapeuta, ¿no? Pero El renacer. sí, fue un ciclo, se cerró un ciclo e inició un nuevo ciclo en el cual tuve que prácticamente desprogramarme de muchas cosas, alejarme de muchas cosas, cerrar capítulos con muchas personas, dejarme a un lado lo que había construido hasta el momento y empezar a construir algo totalmente nuevo. ¿Y cómo da miedo eso? ¿Cómo da Sí, miedo? Es un reto grande, es un reto grande. siempre he escuchado en esto del camino espiritual que esta vida es aprender a morir. Y bueno, así vamos aprendiendo a soltar cosas Totalmente. y renacer a Totalmente. veces. De hecho, mira qué bonito que dices eso, porque yo considero que realmente todos los días morimos al ir a dormir, ¿no? Y en la mañana siguiente volvemos a despertar en un nuevo amanecer, que es amar, nacer, amanecer nuevamente, ¿no? Entonces, es como, no somos a veces conscientes de eso, de que es un borrón y cuenta nueva. Todos los días tenemos una oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Así es, así es, así es. Pero entonces, cuéntame de ti, ¿cuáles fueron los libros que te inspiraron? ¿Cómo comenzamos esta travesía por los libros que te Por transforman? los libros que me transforman. Tú sabes que cuando me hiciste esa pregunta es difícil, ¿no? Porque se te vienen a la mente muchos y en distintas etapas, pero escogí estos porque son como los que más tengo frescos en la cabeza y son los de la última etapa, ¿no? Empezamos, diría yo, con Ciencia y Sufismo, la Odisea de la Luz, de René Rebetés, que es compatriota tuyo, es colombiano. No estoy muy claro de qué ciudad es este señor, pero era un adelantado a su época. Y ha escrito este libro que pinta muy bien lo que es el sufismo, ¿no? Para los que no saben y nos escuchan, el sufismo viene siendo la rama mística del Islam, así como lo que es para el judaísmo la cábala. Y este señor en esta obra, muy densa, es de estas lecturas que comentaba que es muy densa, pero que trata de entrelazar todo, ¿no? Habla mucho de un tema puntual que es la recurrencia del ser humano, que nosotros tenemos una recurrencia, sin embargo,
olvidamos eso. Y toda la trayectoria de la vida del ser humano en el planeta Tierra es tratar de recordar quién fue o qué es realmente y de dónde viene y por qué está aquí y todo eso. Entonces, los sufíes siempre han, a través de cuentos como parábolas, siempre han entregado unos secretos maravillosos, ¿no? Maravillosos. Maravillosos. De hecho, me llamó mucho la atención en este libro que se menciona al maestro que tú sabes, yo soy católico y a Jesús lo tenemos en alta estima en el catolicismo, y que lo mencionan ahí desde también con un respeto, ¿no? No como lo ve el catolicismo, pero sí con un respeto y también... como un maestro. Como un maestro también, Pues, claro, como un maestro sufí, de hecho, lo asemejan mucho a muchos de los grandes como Rumi, como Ibn, que son grandes del sufismo, ¿no? Y nada, este libro de verdad habla mucho de respiración también. De hecho, los maestros sufíes hablan de que con cada inhalación y con cada exhalación nosotros construimos y destruimos mundos internos, ¿no? El micromundo, ¿no? Y si tú también me imagino que conoces a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, se habla mucho de estas verdades herméticas, ¿no? De que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y los sufíes también mencionan esto desde su postulado, como de que el acto de respirar es transformador, ¿no? Algo está pasando acá adentro, y que si tú lo modificas a cierta forma, puede pasar cosas maravillosas en el ser humano, ¿no? Entonces, por ahí me enganché. Ese fue uno de los enganches de la respiración, ¿no? Ya yo venía también estudiando algunos textos védicos como los Upanishads, los pranayamas. Tú sabes que los yogis y los vedas son los estrellas en esta tecnología de pranayamas, de respiración. De la respiración. Ellos son los que le debemos todo. De hecho, todo lo que se ha creado hoy en día acá en Occidente es en base a eso. Y nosotros prácticamente cuando creamos metodologías alrededor de respiración agarramos una pequeña cosita del amplio mundo que son los pranayamas. Ellos hablan que hay más de 72.000, imagínate. Y hay diferentes tipos de respiración para distintas cosas, ¿no? Hay purgativas, hay que dan energía, hay que calman, Entonces, jugar con esa mezcla de las distintas formas de respiraciones es lo que yo hago, ¿no? Yo soy como un artesano de la respiración que me gusta explorar conmigo mismo. Empecé conmigo mismo el proyecto, obviamente. Yo soy un ser humano que tenía necesidades, adicciones y una serie de situaciones también complejas. Y a través de la respiración me ayudé a mí mismo, ¿no? Y eso es lo que trato de hoy en día de enseñar también a las personas a través de los talleres, las experiencias y las terapias, ¿no? Entonces, cuéntame de los talleres. ¿Cómo los llamas? ¿Cómo los llamas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hago? Bueno, mira, el taller ha ido mutando. Al principio simplemente cuando yo empecé con este ejercicio, porque, ojo, empecé primero, imagínate, a estudiar lo que es el chamanismo siberiano, porque en América se utiliza la palabra chamanismo pero de manera peyorativa, y de hecho no existe en el lenguaje nativo de ningún pueblo originario el chamanismo. De hecho nada más se usa como para algún autor peyorativo, sí. Sí, algún autor lo utilizó en algún momento para designar algo, pero ahí se quedó, porque realmente se le conoce a estos sabedores como en su lengua, ¿no? Taita o como le quieran llamar en la lengua que sea. Entonces yo quise como ir un poquito más al término originario, era chamanismo en Siberia, y me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando ese curso. Me acuerdo que hablaban mucho de lo que es cómo alcanzar los estados ampliados de conciencia a través del sonido, exclusivamente a través de los beats de un tambor, ¿no? 4 beats por segundo, con canto chamánico. Entonces, cuando yo inicié realmente este camino, ahí todavía no había nada de respiración, sino que yo lo que hacía era que invitaba a las personas a mi casa y yo cantaba lo que se me venía, lo que sentía que conectaba con mi alma, tocando el tambor. Y empecé a percibir que habían personas mucho más sensibles que otras, obviamente, que empezaban a tener estos viajes introspectivos de visión, donde recibían información, veían imágenes, sentían cosas a través del sonido nada más. Yo ahí no jugaba nada con la respiración. Entonces, en ese momento era una simple terapia, ¿no? A través de los años fui estudiando distintas cosas, fui agregando ciertos elementos de la psicología, de la cognitivo-conductual,
para darle un poco más de forma y contexto al ejercicio y que no se quedase solamente en un ejercicio de los sentidos, sino que también tuviera una parte terapéutica. Entonces le fui agregando elementos, sonidoterapia, musicoterapia, Reiki, también maestro Reiki, me certifiqué como maestro Reiki, manejo energético. Mucho de lo que yo conozco de manejo energético también viene de esta caminata o este viaje que hice, este sendero que hice con taitas, con las plantas enteogénicas o plantas medicinales durante 6 años. Y luego llegó un momento en donde prácticamente hace unos 2 años, 1 año, fue como, ok, esto que yo tengo creado aquí es como un 3 en 1, ¿sabes? No es una sola cosa, aquí está pasando muchas cosas a la vez. Es un taller porque te voy a hablar de lo que son los estados ampliados o alterados de conciencia, te voy a explicar cómo funcionan, qué son, cómo sacar mayor provecho a ellos. No solo es un lugar donde haces un download, una descarga de información, sino que también es un lugar donde depositas información, haces preguntas, te dan respuestas, o sea, es toda una información que se aprende. Hagamos paréntesis y corchetes ahí. Metámonos en eso. Sí. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Ok. Para la audiencia. Para la audiencia. Estado alterado, que también se lo puede encontrar en la literatura como estado ampliado de conciencia o estado no ordinario de conciencia, es todo estado que va... Tú ahorita mismo estás aquí conmigo hablando y tú no has consumido ninguna sustancia ni has hecho ningún ejercicio que te altere tu conciencia. Tú estás ahorita con la conciencia plena atendiéndome a mí. Cuando tú haces un tipo de ejercicio en donde la conciencia, a través ya sea de alguna sustancia, porque esas son las dos vertientes que hay, está la rama que es a través de los psicodélicos, psicotrópicos o plantas enteogénicas, lo que se conoce como las plantas medicinales o de poder, que es ingerir una sustancia, una cocción vegetal o algo para que tu conciencia se altere, o está la rama que es a través de usar tu cuerpo como una herramienta, como un instrumento de expresión, y aquí hay una cantidad de ramas. A través de los ejercicios de respiración es una de tantas, pero tú también me comentabas hace un rato, por ejemplo, que hablamos de los sufíes, los derviches, con la danza esta que hacen. Estos señores vestidos de blanco con una mano arriba y otra, ellos están reorganizando el cosmos, dicen, ¿no? Alineando el micromundo con el macromundo, pero también están en esta danza entrando en un trance en donde la conciencia se altera, ¿no? Se amplían los campos de percepción, los sentidos humanos se agudizan y se empieza a recibir cierto tipo de información porque las ondas cerebrales cambian de estado, ¿ok? Van de alfa, beta, teta, y entonces allí es como que tu cerebro está en una condición de antena, de receptor, en donde empieza a recibir información de un campo que siempre la recibe realmente, pero tú por estar en ondas de atención, de alfa, en alerta, obviamente no estás prestando atención a esa información. Es lo que sucede muchas veces cuando las personas entran, ahora que se habla mucho de la palabra mindfulness, cuando estamos en procesos de meditación, nosotros entramos en un estado, en unas ondas cerebrales, para calmar un poco la corteza prefrontal, el neocórtex, y poder percibir información de una manera más sutil de que viene de otro lado, ¿no? Entonces está esa, la danza, está, por ejemplo, cantar mantras, congregarse varias personas en un lugar, a adorar a una divinidad, a bailar, a cantar. Hoy en día hay unas muy interesantes que es la privación de la vista, por ejemplo. Te llevan a un retiro, tienes a un acompañante, te privan de la vista por 3 días y después te quitan la venda. En India hay otros que se llaman también la corriente de Oriente, los vipassana, que son los retiros de silencio, en donde no hay comunicación por 10 días, en donde solo meditas y 0 comunicación. Todas estas cositas que acabo de hablar son maneras en que el hombre ha encontrado mecanismos de empezar a conectar con otra parte más sutil, más sublime, que está siempre allí, un mundo que no se ve a simple vista a través de los sentidos ordinarios del ser humano, pero que a través de alcanzar estos estados, ese mundo empieza a vislumbrarse, a aparecer. Es lo que se le llama por ahí en la literatura, a veces dicen, mueves el velo de la realidad. Empiezas a ver lo que realmente es real. Y lo que la metafísica o la física cuántica hoy en día habla de ese mar cuántico en el que vivimos, en donde si nosotros pudiéramos tener la capacidad de no ver la forma, sino que ver la energía, prácticamente estuviéramos inmersos en un océano actualmente de energía.
O sea, no habría limitantes entre físico, no, todo fuera energía. Entonces, básicamente, a grosso modo, un estado ampliado te permite eso, ¿no? Accesar a esta información. ¿Y qué es lo que más buscamos obtener de ese campo? Yo he tenido mis experiencias, pero lo digo por la audiencia, Sí. porque muchas personas creen, bueno, utilizan algún psicodélico, tienen algún tipo de experiencia como esta, y entonces se chocan con que la realidad con la que tanto luchan, lidian en su vida, no es, y por lo tanto, no es o hay algo más. Y al encontrar ese algo más, muchas personas se aterran. Sí. De hecho, la mayoría de las personas que no quiere vivir este tipo de experiencias de amplitud de conciencia, lo que dicen es, no tengo nada que buscar allá. Sí. Y yo entiendo eso, pero ¿qué pasa? Una vez que los curiosos abrimos esta puerta, decimos, wow, ok, esta realidad es mucho más amplia de la que me han dicho, de la que me han programado, de la que estoy programado inconscientemente, de la que tengo demasiados velos para percibir lo que es real, mis sentidos son limitados, pero ¿qué hago con la otra realidad? Porque puedo vivir en mi fantasía, mi burbuja, mi historia personal y seguir ahí hasta que muera. Sí. O puedo entrar acá, pero ¿qué gano entrando acá? ¿Qué es lo que busco acá? ¿Qué hay ahí adentro? Yo te pregunto esto porque es una pregunta muy recurrente. Sí. Es una pregunta muy recurrente de todas las personas que hablamos sobre este tema. Sí. Mira, empiezo diciendo primero que toda experiencia de expansión de conciencia y despertar espiritual es individual, es subjetiva, es un trayecto que cada individuo lo va a hacer a su manera y a su forma y cada uno va a encontrar los mecanismos para llegarlo. Hay personas que, si bien es cierto, sienten, hay como un llamado álmico que les dice no vayas por ahí, no necesitas introducir ninguna sustancia para lograr esto, ve por un camino más seguro, más suave, intenta el yoga, la meditación, vete por esta línea, o hay unos que ni siquiera el yoga y la meditación, hay unos que es, hey, mejor me leo estos libros y es suficiente, ¿verdad? Hay unos que tú conoces personas que ni siquiera tienen la curiosidad, es como, hey, para mí la realidad es esta, yo vine a este plano a generar unos recursos y con esos recursos generar ciertos bienes materiales, tener mi familia, no sé qué, no me interesa más allá del mundo espiritual, de verdad el mundo espiritual no es lo mío, de hecho hasta cuando hablas del mundo espiritual dicen, eso me da miedo, o sea, imagínate, miedo, olvídate, ya. Entonces, la pregunta que me haces es muy interesante porque lo primero que debe existir en el ser humano que inicia un camino iniciático con esta búsqueda espiritual, expansión de conciencia, es que tiene que haber una curiosidad. La palabra fue bien usada, curiosidad. Tú sabes que hay algo, y esto es una hipótesis que yo tengo, son almas que, como yo creo en la recurrencia de vidas y que venimos acumulando méritos espirituales y que venimos acumulando sabiduría a través de la conciencia álmica, yo siento que muchas de las personas es como que empiezan a recordar que hay un conocimiento que está ahí y que hay que seguir continuando en esta vida buscándolo. Entonces, la primera exploración que hace el ser humano es la autoexploración, el autoconocimiento, autoobservación. Lo primero que yo creo que es el primer, antes de irte a vislumbrar con otras galaxias, con ver a tus ancestros, con toda esta información que a veces nos venden allá afuera, seres de otras dimensiones, y quiero conectar con estos y y los registros acá, chicos, y no sé qué, primero empieza con lo que tienes aquí, que eres tú, ¿no? O sea, ¿qué te enciende? ¿Qué te mueve? ¿Sí? Siempre hago estas tres preguntas, ¿no? O sea, no preguntas, más bien que las personas se cuestionen sobre sus hábitos de pensar, de sentir y de actuar. Eso para mí es lo primordial. Cuando tú empiezas a analizar eso, es como ahí empiezas a hacerte ciertas preguntas y empiezas a observar por qué actúas como actúas, por qué piensas eso, por qué todo lo que piensas el cuerpo lo siente. O sea, ¿por qué esto que me estoy imaginando, por qué me lo estoy creyendo? ¿Dónde viene mi sistema de creencias? ¿Dónde viene? Cuando tú empiezas, esto es primordial porque cuando uno empieza a expandir conciencia, uno de los primeros cambios que tú debes ver en un individuo que realmente está expandiendo conciencia es que empieza a cambiar exactamente esas tres cosas: el hábito de pensamiento, el hábito de la palabra y el hábito de actuar. Porque algo se empieza a ajustar y entonces ahí tú puedes hablar de que estás
saltando a un estadio evolutivo de conciencia distinto en el que estabas. Por eso esto es una medida exacta de cuando, si una persona está enviciada en meterse a algún tipo de psicotrópico y jura y perjura que a través de eso su conciencia está expandiendo, vale hacerle la prueba, ¿no? Llevas un año consumiendo psilocibina o llevas un año haciendo ayahuasca, vamos a ver si tu versión de hace un año a la de ahora sigue con los mismos hábitos, sigue con la misma... Ya ahí descartamos esa primera. Segunda cosa que te digo es que en estos estados, por mi práctica, por lo que yo ofrezco como terapeuta, he notado que pasan dos situaciones. La persona empieza a percibir algo de sí misma, de su mundo interior, que le da pistas de dónde tiene que prestar atención afuera, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo para que sea más claro y también para los oyentes. A través de la respiración, por ejemplo, una de las cosas que más sucede es que tú empiezas a desbloquear memorias que pensabas que por alguna razón ni siquiera existían dentro de ti, pero que el cuerpo las había guardado. Pero por alguna razón, porque obviamente fueron un efecto y causaron en ti un efecto traumático, tuviste que guardar la emoción en el momento. Y aquí podemos englobar muchos temas de abuso, de violaciones, de este tipo de situaciones en donde las personas obviamente es de alto impacto y prefieren borrarlo del disco en teoría, pero queda a nivel inconsciente y queda la memoria celular y la memoria... No queda acá, pero queda en el cuerpo. Queda en el cuerpo. Entonces, a través de la respiración sucede que se accede a eso. Y es como un recuerdo que empiezas a tener, ¿no? Oye, esto pasó, esto realmente pasó. Y como sabemos, que nos ha dejado Carl Jung y toda esta línea de que el inconsciente es lo que rige tu vida, obviamente cuando tú empiezas a sacar material del inconsciente que tú no sabías y lo haces consciente y empiezas a trabajar sobre ello, con un especialista o con una persona, un terapeuta que te vaya guiando a hablar de ese tema, a hacer las paces con eso, a perdonar a quien tienes que perdonar, a aliviar eso, obviamente sí o sí tú empiezas también a sentir un alivio en cómo te expresas ahí afuera, ¿no? Y empieza también la energía a mostrarse distinta hacia ti. Ya no empiezas a buscar el mismo tipo de pareja o atraer ese mismo tipo de pareja porque ya ese conocimiento que adquiriste sobre algo que tenías guardado dentro de ti empieza a cambiar tu mundo, ¿no? Ese por un lado. Por el otro lado, una de las cosas que también sucede en los estados ampliados de conciencia es las personas que van con una alta intencionalidad. O sea, ¿qué es intencionalidad? Es como, ok, yo tengo una situación en mi vida en este momento, no logro saber cómo resolverla, puede ser hasta una dolencia física, una enfermedad, una situación. Entonces tú vas a este estado a buscar la respuesta. Es lo mismo que hacían los chamanes siberianos. Los chamanes siberianos entraban en un trance a buscar una información en este mundo que le llamaban el mundo de los espíritus, y en ese mundo le decían, oye, mira, tu pueblo está pasando por una enfermedad, bueno, en tal montaña hay una plantita color violeta, así, la vas a hacer en un té, ¡puf! Venían, lo hacían y ¡pum! Resuelto, se curaban de la enfermedad. ¿Cómo este chamán entró en un trance, fue allá, buscó una información que le sirvió para algo? Entonces, ahí también hay mucha información que no viene de ti directamente, que no está en la memoria del cuerpo, sino que viene de un campo al que yo llamo el campo, es como una nube, el campo energético mental, ¿no? Sabemos que nuestro cerebro genera electromagnetismo, al igual que nuestro corazón. Sabemos que el cerebro está aquí, pero la mente no está aquí. La mente está como en una nube. Es como el internet, ¿no? Está store en una nube. Los registros acá, chicos, que tanto hablan allá, es accesar, y también Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, es esa información que está ahí para todos nosotros, y el que tenga el password o la entrada se conecta ahí y va a recibir una información. Y ahí está casi que todo, ¿sí? Entonces, sucede muchas veces que las personas acceden a información que no la pensaron, que no es de ellos, que no saben de dónde viene, pero les ayuda en algo en la vida, ¿no? Hay personas que, de hecho, en una sesión empiezan a adquirir conocimiento que no sabía que tenían, como algo innato, algo ancestral, empiezan a hacerse autosanación a través de las manos, a hacer imposición de manos. Hoy día le llamamos Reiki, pero la autoimposición de manos existe en todas las culturas y es algo que tú puedes hacer. Tú lo puedes hacer, siempre y cuando conectes con una intención, una emoción y envíes esa información, ¿no? También he estudiado Reiki. ¿También he estudiado Reiki? El asunto es que todo esto que nos apasiona tiene tantas llaves, tantas puertas, y que Occidente no está listo, en mi opinión, ¿no? Mi opinión es esa, que de pronto esto es
si a alguna persona le sirve congregarse, hacer actos de bondad, rezar, cada uno tiene su práctica espiritual que debe hacer según su llamado. Correcto. Porque para eso vino. Correcto. Pero hay otros muy curiosos, y que yo creo que son una minoría, pero de alguna manera nos conectamos. Por eso hemos hecho este canal, para conectar con otras personas que tengan ese apetito de saber qué hay más allá y cómo salir ilesos de esto, sí. porque hay muchas maneras de caer. Cuando me hablabas de todo esto, pues yo conecto en mi cabeza con muchas experiencias, y cuando me dices este lugar, esta nube o esta dimensión, si hablamos de dimensiones, en esta quinta dimensión no hay tiempo. Entonces, cuando hablan de registros akáshicos, es unir el pasado, el presente, el futuro. Ahí no hay distancia temporal. El tiempo es una ilusión, el tiempo es una idea humana. Tal cual. Entonces puedes acceder al medicamento, a la llave, a la solución, porque tú, de alguna manera, contigo, porque todo tiene que ver contigo, porque es algo que es adentro, no es afuera. Totalmente. Y de hecho puedes accesar totalmente a la autosanación. O sea, yo siento que esto para mí, mira, así como el cuerpo fue capaz de enfermar, porque sí es cierto, uno bombardea el cuerpo con sustancias y hay muchas cosas que se están creando hoy en día que no sabemos cómo van a jugar entre ellas a crear estas nuevas moléculas y estos químicos que con tu cuerpo van a interactuar y puede generar algún tipo de cáncer o enfermedad, sí. Pero también no podemos olvidar que toda enfermedad tiene una raíz energética, emocional. De ahí salen muchas corrientes interesantes como la bioneuroemoción, biodecodificación, que hablan de estos temas, de cómo todo tiene un lenguaje que se puede interpretar, de cómo una situación en el linaje materno, paterno afecta a un individuo. Pero si nos vamos más allá, así como el cuerpo energéticamente enferma, también el cuerpo es capaz de sanar. Lo que pasa es que es una tecnología también. En alguna línea de tiempo el ser humano ya conoció esto, que a través de poner el pensamiento con la emoción correcta puede generarse a sí mismo una autosanación. A veces hoy en día en el New Age y lo que categorizan como New Age, tú sabes que la gente le habla a las células amorosas, no sé qué. Lo pintan muy así como fantástico, pero yo sí considero que hay triggers, hay cosas que nosotros hacemos en un determinado momento, tiene que ver mucho con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestro setting mental, que podríamos generar en nosotros un proceso autocurativo. Y hay muchos casos reportados también. Yo estoy seguro. De hecho, podríamos hacer un ejercicio sencillo con la audiencia, y es que en el momento de una relajación, esas endorfinas naturales que produce nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Te hacen sentir relajado. Correcto. Y así no necesitarías tomar un medicamento. Totalmente. Tu cerebro puede producir todos los medicamentos del mundo, Totalmente. todo lo que necesitas. Totalmente. El asunto es cómo acceder a ello. Cómo acceder a la farmacia de Dios. El comando, sí. El comando correcto para que produzcan hormonas, para que se produzcan a las glándulas. Sí. Y a producir neurotransmisores también, a producir neurotransmisores de manera endógena y son hackeos, por ejemplo, a través de la respiración que yo ofrezco, la hiperventilación sincrónica circular, tú liberas una cantidad de neurotransmisores, un cóctel de neurotransmisores, porque estás estimulando a través de este ejercicio áreas de tu cerebro que normalmente no se estimulan entre sí. Y le da mucho más protagonismo a los centros límbicos, y entonces empieza todas estas glándulas a segregar hormonas, estos neurotransmisores a segregar también, y por eso es que las personas experimentan sentir sensaciones, ver visuales, ver imágenes, ver cosas, ¿no? Hay un alto componente también que es como dice Wim Hof, ¿no? Citando a Wim Hof, él habla de su método Getting High with Your Own Supply, que es eso, ¿no? Es como utiliza tu respiración para hackearte a ti mismo y ver qué pasa. Lo mismo hablaste de cuando una persona con la endorfina se puede relajar. Un simple ejercicio de respiración. Cuando hay dolor de cabeza, por ejemplo, dolor de cabeza,
Dolor de cabeza es contracción, hay algo que está ahí, puede ser deshidratación, puede ser que... Vasodilatada, está comprimido. Está comprimido, claro, entonces un ejercicio de relajación para el sistema parasimpático, para el nervio vago, un ejercicio, una respiración diafragmática profunda, aguantando el aire, alargando, prolongando la exhalación, quedándote en el vacío un rato, hace 5 minutos de eso y te aseguro que el dolor de cabeza empieza a disminuir. Lo he hecho porque lo he probado yo, lo he probado con las personas. Entonces, a veces la persona, vivimos en la sociedad del quick fix, de dámelo rápido, dame la píldora ya. Entonces, claro, prefieren ir a la farmacia o a la droguería a comprarse su analgésico, su vaina, porque es lo más rápido, pero sabiendo que hay tecnologías que están ahí. Lo que pasa es que la gente lo dice tanto que ya es como el primado negativo, ¿no? ¿Sabes? El primado negativo está... Es lo mismo pasa con esto, porque como la abuelita o la tía te decían, pero respira profundo, el respira profundo se ha quedado como una burla, ¿no? Tú estás alterado y te dicen respira profundo, no, respira profundo tu madre, yo voy aquí alterado. Entonces nadie le hace caso al respira profundo, pero el respira profundo, detrás de eso trae una sabiduría ancestral importantísima, el respirar profundo, todo lo que calma, porque es del cuerpo hacia el sistema nervioso, o sea, es de afuera hacia adentro. Tú desde acá, desde un mecanismo que es autónomo, que es la respiración, yo digo pausa, ya no sea autónomo, yo la controlo y yo mando una orden para adentro. Y adentro algo pasa, algo se relaja, algo se dilata, algo cambia, algo se libera. Se estimulan nervios, se estimulan, claro. Hay tanta manera de acceder a modificarnos, a hackearnos. Correcto. Eso es maravilloso. Totalmente. Yo estoy seguro que a la audiencia le interesan estos temas porque de esto hablamos, pero hay tanto ahí que uno se puede, es un océano, así como el océano es majestuoso y también genera miedo. Sí, sí. Por lo majestuoso, por lo imponente, por lo enorme que puede ser el océano. Así también hay el mundo espiritual, vamos a llamarlo espiritual, aunque es una terminología que está tan manoseada que se puede malinterpretar. Sí. Pero muchas personas le tienen miedo, yo entiendo ese miedo, pero nosotros queremos meternos más. Sí. Entonces, ¿qué otro libro te ha metido más ahí? Bueno, mira que la preparaste buenísima, porque entró el libro segundo, que es el libro de los espíritus de Alec Kardec. Y lo metiste fenomenal porque casualmente este tema espiritual la gente lo confunde con el espiritismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que vamos a hablar bien como es, ¿no? A veces tú hablas con personas y tú le dices, lo que pasa es que están en una línea religiosa muy ortodoxa en donde solo el hecho de usar la palabra energía ya va contra su entonces yo digo, su creencia. Tiene limitantes. Tiene muchas limitantes porque energía es de que, pero entonces si tú le dices, ok, pero vamos a estudiar física cuántica, metafísica, mecánica cuántica, al final cuando vamos a la parte más pequeña, por así decirlo, de alguna palabra, la parte más imperceptible del ser humano, ¿qué hay? Habían hablado que espacio vacío, que quarks, que fotones de luz. O sea, al final somos luz. Entonces, la espiritualidad hace milenios está hablando, somos seres de luz. Pero obviamente todos los libros sagrados de todas las vertientes espirituales hablan de luz. Hablan de luz, o sea, de que la luz y todo, y tú hablas que tú eres un ser de luz y que somos trabajadores de luz y que vamos con la luz y la luz y la luz. Pero entonces llega, como tú dices, el lenguaje se manosea tanto y lo empiezan a utilizar ciertos grupos y entonces se distorsiona realmente el significado original de qué se quería transmitir con la palabra. Entonces, habiendo dicho eso, Alec Kardec, a mí me encanta este tema porque sí, él es el padre fundador de la línea espiritista, sí, pero más allá, cuando tú estudias la vida de este señor era un científico, él se echó a todos sus colegas porque él empezó a ver que había un fenómeno en Europa en los años 1800 que se llamaba el fenómeno de las mesas que giran. Eran unas mesas que de repente empezaban a flotar, a volar, en estas la gente se quedaba como va, y empezaron a escuchar unos sonidos en las mesas, como una clave Morse. Entonces, él se quedó como muy con eso, ¿no? Y empezó a indagar, quedó metido en el mundo de los mediums, un científico bien reconocido, lo mismo que le pasó a Jacobo Greenberg con Pachita y esto, pero
al señor de acá. Y el man empieza entonces a documentar y a hablar con mediums y no sé qué. Y empieza él a hacer un libro que era preguntas que él tenía desde su lado científico, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto está pasando en verdad, vamos a hacer preguntas interesantes, ¿no? Y es un libro que es el compendio de muchas preguntas a distintos mediums en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados, en donde lo que me llamó mucho la atención de esto fue que la pregunta que le hacían al medium en Inglaterra, Estados Unidos, la misma pregunta, la respuesta era igual, o sea, que venía de un mismo lugar. Y para mí eso me voló la cabeza. Yo dije, y aparte, el lenguaje utilizado en el libro, porque él pone en el libro, este libro fue escrito por los espíritus. Le da, y aparte tiene un prefacio, un prólogo, o sea, tiene una explicación. Hay muchas palabras que ni siquiera pueden usar porque él dice, es que la intelectualidad del humano no da para poder explicar este contexto. Entonces, lo tienen que explicar con las palabras que nosotros conocemos, pero tú te das cuenta, apenas empiezas a leer esas palabras, de que, uno, lo que estás leyendo viene de una conciencia más elevada. Y dos, de que esa conciencia más elevada quiere como darnos pistas de algo, ¿sabes? Nos está soplando una información, o sea, quiere que nos demos cuenta de algo para que podamos vivir la experiencia humana con más enriquecimiento, que solo que somos un pedazo de cuerpo kármico que listo, y si no la disfrutaste, no la disfrutaste, te moriste y listo, te entierran y ya se acabó, o sea, apagaron la película y nos vamos. O sea, te están hablando ya de muchos temas que ya venía también las líneas orientales y todo el mundo hablando. Entonces, este libro me marcó demasiado. Es de esos libros que puedes leer una y mil veces, que trae respuestas a tu vida, que cuando lo lees lo sientes como wow. Y entonces a mí me empieza también a interesar mucho más, porque me empiezo a aburrir del mundo que está acá, y no porque menosprecie la experiencia humana, sino porque veo que el humano cada vez más se va perdiendo en banalidades, en cosas sin sentido, música sin sentido, moda sin sentido, en cosas que distraen. O sea, por ejemplo, yo no soy fan del fútbol, o sea, para mí desde pequeño nunca me gustó el fútbol. Ponerme a pelearme por un equipo de fútbol, ir o sea, son cosas como que nunca les vi el sentido. Y entonces yo decía, es que este es como no mi mundo, ¿no? Yo de broma en serio decía, es que yo no soy del mundo, decía yo, ¿no? Como decía el maestro. Y yo decía, hay otra cosa que me interesa más, que es este otro mundo, que yo sé que somos parte de él, pero que no lo podemos percibir a ciencia cierta, y eso es lo que más me apasiona, que está aquí pasando ahorita mismo, pero como yo no lo veo, como decía Santo Tomás, ver para creer, si yo no lo veo, no lo siento, no lo escucho, entonces no existe. Pero entonces llegan estas personas que tienen alta sensibilidad, que sí escuchan y que sí ven y que te dicen cosas que te escapan la lógica, y tú dices, ¿cómo tú sabes eso? Si tú no me conoces. Y empiezo a empaparme entonces en este mundo, a tener nuevos amigos, ¿no? Por así decirlo, que andan más en estas ondas explorativas, que andan en ceremonias, en celebraciones ancestrales, en rituales ancestrales, conectando con mundo de espíritus, conectando con abriendo su percepción sobre el mundo, sobre el cosmos, sobre quién soy, qué soy, cómo formo parte de esto, cómo me puedo integrar con esta vaina. Y ahí quedo entonces metido en el año 2016, en toda esta ola de plantas enteogénicas, plantas medicinales, plantas de poder en América, México, Perú, Colombia, Ecuador, con cofanes, Inga, Kansas, aprendiendo su cosmovisión indígena sobre cómo ellos explican la relación de ellos con el universo, cómo es su... Y entonces me veo muy reflejado en ellos y digo, wow, estos tipos no tienen figuras, pero aman a la Pachamama, a la tierra, a los apus, a las montañas, a los abuelos, le llaman abuelos, le hacen oración, le hacen rezos, le hacen pagamento, le hacen ofrendas a la tierra, la adoran. Y todas estas historias me apasionan. Las plantas que tienen, que si las mezclas esta con esta, te da algo psicoactivo en tu cabeza y ves alucinaciones, pues, pero puedes también sanar, purgar, conectar. Y me enamoro de eso, porque yo quiero ser chamán, yo quiero vivir de terapias así, yo quiero ayudar a la gente a sanar, yo quiero llevar a cabo ceremonias, yo quiero aprender todos los misterios de esta gente, y camino muy de la mano de varios taitas como Julio Chicunque, como Taita William Chicunque, y empiezan a darme cositas, ¿no? Detallitos, misterios de los abuelos que siempre dicen, estos son para nosotros, ¿no? Pero bueno, ya usted me cae bien, usted lo veo caminando serio conmigo al lado, le vamos a empezar a soltar un par de cositas, y esas cositas son también las que yo pongo en mis terapias, ¿no? O sea, que es manejo energético más que todo, que es como otro tipo de Reiki, ¿no? Es otro setting que se hace también mental, y para conectar también con las personas, lo que hoy en día también se conocería como channeling o canalización, ¿no? Cómo canalizar, ¿no? Cómo llevar a ese estado para poder canalizar información de la persona que tienes al frente, o inclusive si no la tienes al frente, empezar a recibir información.
Y bueno, ahí... Eso, Ajá. eso abre, esto que me acabas de contar, abre una pregunta. Uh-huh. La pregunta es, entonces estás totalmente convencido, porque es que yo lo digo por mí, por mi audiencia, por mí, Claro, yo claro, siempre claro. huyo de la superstición. He huido todo el tiempo de la superstición, pero he estado rozando en contacto con todo tipo de personas que tienen unas experiencias de vida y que tienen una manera de ver la espiritualidad. Te lo digo por mi vida, También he conocido taitas que hablan de telepatía, de que te hablan en sueños, de que te dicen, oye, pero te estoy llamando, pero ¿cómo? Yo tengo 2 días soñando contigo, pero yo no sabía que eso era un llamado. Tengo teléfono, llámame. Te estoy llamando en los sueños. Te estoy llamando en los sueños, no me hagas eso, por favor. Ese tipo de experiencias, ese tipo de conexiones, entonces nos hace abrir a es que no sé, yo no quiero usar la palabra creencia, Uh-huh. porque las creencias forman la base de todas nuestras conductas. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, cuando de alguna manera yo le hago creer a alguien, no quiero hacerle creer a nada a nadie. Sí. Ese es mi punto. Sí. Solo quiero que experimente. Así Exacto. como yo no creo, tú crees en Dios, le preguntaron por eso. Ajá. No, yo lo experimento. Correcto. Yo quiero lo mismo. Yo quiero que ustedes experimenten la espiritualidad. Claro. No como yo la experimento, porque seguro que no la pueden experimentar como yo o como Aurelio, pero como cada uno tiene que experimentarla. Entonces, esto del espiritismo en 1800, en esa época había muchísimos charlatanes, como también, en todos los años, claro, como en toda la época. Y la charlatanería de los gitanos que surgía en todas partes, y eso existe en todas partes, pero también existe medium. Uh-huh. Y hay medium que realmente tienen pruebas, sí, sí, de que lo que dicen es, sí, verdad. Sí. De hecho, vete un poquito más allá. Hay mediums que los usan en forenses y esto para buscar, sí, cuerpos. La FBI y todo esto, ¿no? Entonces, sí, pero es un conocimiento que tuve. Disculpa. En el judaísmo hay muchísimas historias de Mecubalín, de sabios, que hacían este tipo de cosas. O sea, no es algo, está escrito, hay pruebas. Sí, de hecho, hay una historia famosísima de Isaac Kaduri, de Rabbi Isaac Kaduri, que lo consultaron para que una niña que estaba en Estados Unidos la habían secuestrado, uh-huh, y a través de una llamada telefónica él les dijo, espera un momento, se fue a meditar, a rezar, uh-huh, a hacer sus uh-huh, cositas. Sus cositas. Y después llamó y lo llamaron de vuelta y dijo la niña está en un lugar así, asado, y describió tan bien el lugar que la policía pudo encontrar. Y la encontró, claro. Y la encontró. Claro. Como esa hay muchas historias. Sí. O sea, de medium estamos llenos. El asunto es que nuestra límite de la percepción de la realidad no nos quiere dejar creer en eso. No. Y otra cosa es, cuando creemos en eso, queremos a veces forzar lo condicionamos. Sí. 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 Sí, por eso es que todo este tema que estamos hablando es una búsqueda. Porque en la búsqueda y en la experimentación es que tú te vas a dar cuenta de todo esto. Tú tienes que darte cuenta del charlatán, del que no, de que, o sea, en todo camino, yo en mi camino me di cuenta de taitas charlatanes, de taitas brujos, de taitas que en vez de, que en verdad eran, ¿sabes? Estaban haciendo algo que trucado, o sea, pero también quedas con unos de renombre que te dicen, no, viví experiencias con este señor que escapan de mí. Como le pasó justo al Jacobo, ¿no? Lo vuelvo a citar, con Pachita cuando se fue a experimentar con ella y veía que la tipa prácticamente abría personas en su cocina con un machete y le sacaba la espina dorsal y generaba un órgano nuevo de la nada y lo ponía. Casi que Jacobo lo único que pudo decir en resumen de la experiencia con Pachita fue: la mente humana no tiene límites. O sea, él quedó... Entonces yo creo que hay que ver hasta dónde el ser humano
que está ya escuchándonos afuera, hasta dónde quiere llegar su exploración con estos temas de conciencia, de exploración y de espiritualidad, hasta dónde se atreve a llegar también, porque iniciamos hablando de esto, ¿no? Hay muchos que dirán, es que ya hasta allá no me quiero meter, ya hasta allá de verdad es muy delicado, va en contra de mis raíces o de mi religión o de lo que sea, entonces ya yo hasta ahí no voy, porque también hay que hablar de los riesgos. O sea, cuando uno empieza alta exploración, aparte si lo haces a través de plantas enteogénicas y sustancias, obviamente estás poniendo en juego tu bioquímica. Y entran otros factores, entonces, o sea, estás metiéndote brebajes que sí o sí te van a hacer ver cosas también, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de lo que estás viendo es real o viene influenciado por la sustancia? Y más allá, ¿cuándo es el límite que esa sustancia probablemente en algún momento te genere algo contraproducente en tu salud mental? Probablemente un brote psicótico, una esquizofrenia, una depresión. Eso es un riesgo para todos. Para todos, exacto. De alguna manera ven algo que está más allá de la percepción real. Exacto. Ya de entrada, la psicología, no voy a hablar mal de la psicología, sí. Pero la psicología no está pensada para, o sea, inicialmente tal vez tuvo un sentido de abordar el alma, inicialmente. Sí. Pero hoy día es una ciencia que lo que quiere es poner límites. Sí. Y si eres o no productivo para la sociedad. Exacto. Y voy a mantenerte dentro de estos márgenes productivos de la sociedad. Pero hay muchos psicólogos, tengo acá en mi audiencia muchos psicólogos, sí. Y muchos amigos psicólogos que entienden que abordar la mente humana es mucho. Sí. Y más allá sí. hay más. Sí. Pero también una vez rompes este límite, sí. ya estás en patologías. Sí, de una patología con una etiqueta y en un libro. Está en el libro, ya ahí está. En una patología, total. O tal vez mucho chulito, lo tengo. Sí. Tengo todo eso porque la ciencia actual de la psicología quiere limitar la exploración de la mente. Correcto. Y también porque mucho es del método cartesiano, ¿no? Medicina cartesiana. O sea, es como... Lo que pasa es que lo que estamos viendo también, Pina, ahorita mismo es que cada vez más, esto sí tengo que decirlo, yo siento que empieza a haber más fusiones. Tú ves a un psicólogo que le entra un poquito más a los temas espirituales también, empezó a abrirse un poquito más. Empiezas a ver otras cosas como la constelación familiar, que la constelación familiar no es más que una línea espiritista también. Tiene espiritismo porque lo que estamos haciendo es trabajar con la energía de difuntos, con personas que están ahí encorpando la energía. Entonces, lo que está pasando es que es como, desde que llegó la física cuántica, hablarnos de temas que casan tanto a la ciencia como a la espiritualidad, ahí se empiezan a dar el primer coqueteo entre esas dos, crean esta nueva y entonces todo lo que antes existía ahora empieza a fusionarse con nuevas corrientes espirituales y empiezas a ver estos híbridos que obviamente empiezan a entender un poco más a las personas desde otros. Y sale un Enrique Obrera, por ejemplo, con la bioneuroemoción y todas estas cosas que también te habla de un curso de milagros y empieza como entonces conecta con la gente porque hace sentido, es como, ok, este man me está hablando de cosas muy psicológicas, muy reales, muy psicoanalistas, pero a la vez también me habla de chamanismo, también me habla de espíritu, de alma, entonces ya la audiencia dice, si él lo hizo, yo también quisiera explorar un poquito más por aquí, pues vamos a ver cómo. Pero para entrar en tu tercer libro, debo decirte que tengo esta pregunta. Yo lo siento, yo lo siento y creo que todo el mundo acá está de alguna manera el mismo sentir. Uh-huh. Algo ha cambiado. La era de Piscis, vamos a hablar del New Age, que habla del fin de la era de Piscis, el comienzo de la era de Acuario. Sí. Yo vengo escuchando eso como desde los 12 años. Sí. El que vamos a entrar, uh-huh. Siempre ha habido una tensión de que algo iba a cambiar, pero hoy día, 2024, 2025, es un año de muchos cambios, sí. En donde la física cuántica nos dice, ya no es física mecánica, ajá. Ahora hay una física, digamos, de energía. Exacto. Hay una nueva física, llegamos a los límites de la mecánica, sí. Y ahora comenzamos a explorar los límites de la energía. Sí. La computación cambia, sí. La mente humana cambia, sí. La tecnología cambia. Sí. Estamos a las puertas de un inicio de algo, no sabemos qué, sí. Pero algo está cambiando. Sí. Y también
digamos, las personas más sensibles, sí, como nosotros, estamos diciendo, va a pasar algo, está pasando algo, sí, porque lo sentimos, lo percibimos. Percibimos fusiones, sí, percibimos que las historias que nos contamos ya no tienen sentido, exacto, la caída de muchos dogmas, sí, porque ya no tiene sentido. sí, Todo está cambiando. sí. En ese sentido de evolución, ¿a dónde vamos? Sí, es eso. Mira, yo tengo mi cosmovisión sobre esto, como tú bien dices, es algo que venimos escuchando desde hace muchos años. ¿Te acuerdas cuando estaba el tema de los mayas en el 2012 y después dije que no, que era, que era disléxico y que era 2021? Uno siempre buscando como la fecha exacta en que va a pasar, o sea, como que aquí empezamos y luego no, pasó en el 99 al 2000, las computadoras se van a volver locas, el 2000 viene un cambio. Pero si nos vamos mucho más atrás, yo he visto programas en YouTube de los años 79, 80, en donde están hablando el sol de medianoche, donde ves a un budista, ves a un chamán, ves a Jacobo, y están hablando de unos temas espirituales, igualito como estamos hablando tú y yo acá, elevadísimos también. Y acuérdate también la onda cuando el yoga llegó a Estados Unidos, estos que venían sin nada y generaban textos, libros, Ahí imperios. voy. Ese era el tema que quería preguntarte sobre esto de no ser supersticioso y creer en los medios. Ajá. En los años 70, en los años 80, habían personas que hablaban de canalizaciones de seres de otras galaxias. Sí. Eso no lo vivimos mucho en América Latina. Debo corregirte, yo nací en Venezuela, soy colombiano de corazón, pero yo nací en Venezuela. Okay. Y los medios de comunicación no alcanzaron. Y de hecho incluso las novelas y la televisión que tenía que ver con algo espiritual, lo espiritista, fracasaba en rating. Claro. Tenía que ver, entonces América Latina nunca ha tenido la influencia Sí. de estos temas, pero Sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que también yo siento que había mucha influencia de lo político con lo religioso, ¿no? Porque había muchos países casados con, como es actualmente también en muchos temas. Colombia es un país netamente católico y Católico, conservador. exacto. Lo que pasa es que ahora tenemos que se ha escapado a través de las redes sociales, el internet, es como que ya no pueden controlarlo. Antes como el medio era el medio y ya ellos escogían qué programación darte y era mejor a los latinos darnos novelas, por eso es que somos tan dramáticos. Yo creo que venimos de una cultura demasiado drama y las canciones que escuchábamos es que si tú te vas yo lloro, es que si yo sin ti me muero. Entonces, claro, romper todo ese sistema es duro, pero ya hoy en día con tanta información que estamos viendo, que está al acceso de todo, prácticamente YouTube es una herramienta donde puedes ver todo lo que tú quieras en tu tema. Prácticamente ya la gente, es lo que habla mucho Mario Sabán de la era mesiánica, ¿no? De que cada uno está sintiendo un llamado álmico de hacer algo distinto, ¿no? Y ya como me hiciste la antesala del tercer libro, ¿no? Voy con, para mí, unas eminencias es Krishnamurti, ¿no? Krishnamurti, que es este señor de hace décadas, que prácticamente de India, que fue adoptado por unas personas y prácticamente el tipo era como un nuevo mesías, ¿no? Hablaba unos temas, reunía gente, pero hablaba de una forma de estas personas que hablan, te enredan, pero a la vez en el enredo tú quedas después reflexionando y algo te muestra lo que te dijo. Entonces hay un libro que le adjudican a él, se lo adjudican porque todavía está el debate que si fue él, no fue él, no sé qué. Es muy corto el libro, pero altamente recomendable. De hecho hay audiolibros de él, de este libro, que se llama A los pies del maestro. Para mí, todo ser humano debería escuchar esas palabras o leer ese libro porque te resume en un corto periodo de tiempo, si escuchas el audio pueden ser 45 minutos, cómo debe comportarse un ser humano digno de alcanzar un estado de conciencia superior. O sea, si realmente el ser humano en esto que estamos haciendo y que estamos hablando acá, en esta encarnación, lo que está buscando es coleccionar méritos espirituales, estamos en ascensión porque queremos ser como Dios o llegar a un lugar de nirvana, como habla el budismo, ¿no? De este despertar real, en donde entiendes todo, en donde completas la rueda del samsara, en donde ya dijiste, ya fui la víctima y el victimario, ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Ahora qué hay? ¿Gozo puro, amor incondicional? Bueno, ahí voy. Pero bueno, para lograr eso, tú tienes que vivir bajo ciertos parámetros aquí. O sea, hay actitudes, que tú debes
emular, y de hecho si te vas a estudiar a los maestros ascendidos y las personas, los santos, las santas, todas estas personas que han hecho méritos, siempre llevan una vida en donde muestran ciertas características, lo que podemos resumir en las virtudes humanas, ¿no? Que son alrededor de 27 virtudes humanas que existen, en donde es un buen indicativo, en donde tú puedes empezar a revisarte a ti mismo, a ver cómo estás en las virtudes, porque seguro que si tú cumples las virtudes humanas, por lo menos vas a aportar a la conciencia del planeta, a elevarla. Y muchos de estos sistemas que hoy en día conocemos como el Enneagrama, Human Design y estas cosas, vienen realmente del analizar ciertas energías que están en nosotros, cómo las llevamos a equilibrio, a armonía, igual que la Cábala también lo hace, pero identificando cómo es, o sea, tienes que tener como qué es lo correcto, como qué es lo idóneo, o lo meritorio, o lo que eleva y qué es lo que te hunde. O sea, es como muy básico, ¿no? Es como dos polos. Y uno va ahí moviéndose siempre en esa cosa, ¿no? Entonces, obviamente, estos temas lo ha tocado mucho la religión, la ética y la moral, pero yo siento que en todo está realmente. Entonces, para mí es importantísimo dentro de un marco espiritual, un marco de una persona que está en todos estos temas de expansión de conciencia y esto, que hayan ciertos comportamientos, ¿no? Ciertas maneras de expresarse hacia el mundo, de proyectarse al mundo. Y esto va acompañado de mucha introspección, revisión, no sé qué, o sea, hay que, qué sé yo, hay que ser altruista, hay que ser bondadoso, hay que manejar la palabra, hay que ser honrado, ¿sabes? Ser valiente, no tener miedo, o sea, hay estas cosas, si se toman así a rajatabla, como decimos aquí en Panamá, o sea, así tal cual, es más, me pego las virtudes en el espejo del baño y me prometo que cada día voy a cultivar una. Créeme que al final del mes algo distinto vas a sentir en ti, o sea, porque vas a generar un efecto multiplicador alrededor tuyo, una energía que obviamente no estabas acostumbrado a proyectar y algo de eso va a regresar de alguna forma a ti, porque este campo cuántico casi que trabaja con esa con la vibración, ¿no? O sea, es lo que da, viene de para atrás, de vuelta, ¿no? Entonces, ese libro a mí me ayudó en un momento clave de mi vida, en donde acaba de terminar una relación amorosa, estaba como sin cimiento espiritual, no sabía ni por qué línea estudiar, ya estaba un poco cansado de tanta vaina, y este señor con este librito es como que hizo un cambio de mentalidad. De hecho, leí el libro exacto, un resumen de todo, como que todas las religiones deben fundamentarse en esto que este señor está diciendo. Habla de si hablas mal del otro te estás haciendo daño a ti, que lo que tú dices del otro en verdad es de ti mismo, o sea, cosas así, argumentos así muy puntuales, muy reales, que era muy fácil verlo, hasta un niño de 8 años lo podía ver. Y yo me acuerdo que después de ese libro empecé a hacer ejercicio, fui a un supermercado, cambié mi alacena completa, o sea, quise cuidar mi espiritualidad y aparte es eso también, ¿no? La espiritualidad empieza con tu cuerpo, porque eso también lo dice él, ¿no? O sea, no es como que soy espiritual y mi cuerpo, bien, gracias, y allá usted, o sea, este es el repositorio del alma, del espíritu, y obviamente hay que cuidarlo. Si no lo cuidas, se te acabó la experiencia también, ¿no? Entonces, este señor de verdad que con pocas palabras hizo mucho. Bueno, asumiendo que fue él y que no fue otra persona que se lo adjudicó, pero el libro de verdad, a los pies del maestro, el que esté así un poquito como empezando a estos temas, léase ese libro, que ese libro siento que alguna cosquillita le va a mover, algo ahí. Este tema, cuando las personas comienzan a hablar de espiritualidad, de conciencia, del despertar de conciencia, y tú hablaste de algo interesante, y es del nirvana, de ese cielo a la visión budista, o del cielo que busca el cristianismo, o el cielo, la Nabá, el Edén, el Gan Edén, del que hablan. Todas las religiones nos prometen algo, de alguna manera pareciera que esa es la zanahoria delante del burro que le ponen a la humanidad, pero muchos piensan, bueno, pero si yo tengo que cambiar mi conducta por esa zanahoria, entonces no estoy siendo, desde el punto de vista utilitario que Occidente ve las cosas, simplista y utilitario, porque desde la materia todo es utilitario, ¿me sirve o no me sirve? Sí. Pero cuando comprendes que hay algo más allá, las dudas, la curiosidad se vuelve una pregunta eterna. Totalmente. Entonces, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más? ¿Qué logro? ¿Qué hay? Entonces buscamos esto de alcanzar méritos, y nos pone en una especie de cuenta de banco que tengo espiritual, tengo que llenar ahí
cargar de monedas ese saco, Sí, pero me olvido de la materia, me olvido sí, del mundo físico. sí. Entonces se cae también en esto de que este mundo es dual, todo es dual, y sí, tienes que llegar a la mente unitaria, pero para alcanzar esa mente unitaria no puedes olvidarte del mundo dual. No, no. De hecho, había un autor que hablaba una frase que se me quedó grabada, no me acuerdo el nombre del autor, lo siento, pero era, decido ser bueno sin el soborno del cielo. Decido ser bueno sin el soborno del cielo. Esa frase me marcó mucho. Creo que es Lamos el que habla Pues podrá ser, sí, bastante de ese tema, em, del soborno del del cielo. soborno, Si sí, no es como de él, me suena el soborno te del suena cielo. que es de él, puede ser. Yo considero que, mira, cuando uno empieza, si uno empieza realmente a pensar que la vida es solo una experiencia, esta vida solo tiene esta experiencia humana y ya está, se admite que los seres humanos estén en como están, ¿no? Hey, vamos a meternos fiesta, droga, hay que aprovechar rápido, los años son cortos, vamos con todo porque esta vaina... Comamos y bebamos que mañana Comamos y moriremos. vivamos, exacto, como se vivía antes, ¿no? Antes estas fiestas, todo era gozo, era Los bacanales. bacanales, hedonismo y excesos, ¿no? Eh, si bien es cierto, estas culturas orientales nos vienen a demostrar otra cosa, ¿no? Como que, hey, esta vaina es recurrente también, entonces más vale que... Porque ¿qué pasa? Si no haces estas cositas aquí, te va a tocar nuevamente repetir ciertas otras cosas de vuelta. Entonces, claro que hay un componente altamente de como condicionamiento a la conducta, ¿no? Es de que, ok, entonces me tengo que comportar así porque si no pasa esto, ¿no? Como si no pasa la consecuencia. Ahora, si lo agarramos desde otra línea como más de que lo que yo hago se devuelve y que el daño que yo estoy haciendo a la larga por alguna forma en esta misma vida se me va a devolver por otro lado, al igual como dijiste hace un rato de que el bien que haces probablemente, no sé si lo dijiste tú o estoy sacando de otro lado, pero es como el bien que Me lo estoy haces haciendo a mí mismo. te lo estás haciendo a ti mismo eventualmente, no necesariamente la misma persona te lo va a devolver, sino que es como el campo cuántico se comunica así. Yo cuando lo veo así, yo siento que una de las cosas que tiene el ser humano es preservar su vida, ¿no? Nosotros preservamos nuestra vida, de hecho siempre lo digo en los talleres también, la respiración. Yo hago a la gente botar todo el aire y aguantar en el vacío, en apnea, lo más que puedan, que se traten de ahogar sin aire. Y la gente se asusta, ¿no? Porque se quedan como... Y hasta que hacen... Y yo digo, ajá, ves, o sea, tú te puedes ahorcar, tirar un tiro, puedes matarte de hambre a través de deshidratación, pero adivina, no te puedes cortar el aire. O sea, el aire no te lo puedes cortar porque tu cuerpo va a escoger siempre volver a respirar y te va a hacer un impulso que no lo puedes ni controlar. O sea, entonces, siempre desde lo natural, desde la bioquímica, desde la biología del ser humano, escogemos la vida. Entonces, si escogemos la vida y preservar la vida, la conducta humana, la manera de manejarse en tu entorno, es una forma de preservar la vida. Si tú eres un loco y sales de tu casa con 2 bates, dándole palazos a todo el mundo, por ahí va a llegar un loco más loco que tú y te va a acabar y decir, hey, basta, boom. Entonces, si preservar la vida trata de accionar distinto a través de lo que hablamos, las virtudes y todo esto, yo siento que si lo haces desde esa postura, también le pegas a las otras, ¿no? A que si hay un cielo, a que si lo otro, todo lo otro. Con esta estás haciéndolo de una manera muy individualista, pero a la vez estás haciendo un bien a la sociedad, pero estás viendo un resultado con la conducta y la manera. Entonces, siento que por ahí lo podíamos agarrar, ¿no? Para no pegarnos tanto si nos cuesta un poco empezar a conectar con todas estas ideologías que hablan de cielo, que hablan de... Porque realmente también el cielo, también lo decían por ahí en algunos textos sagrados, es que no hay un cielo, el cielo está dentro de ti, tienes que bajar el cielo a la tierra, o sea, y también por ahí otro dirá, el infierno y el cielo está en tu mente, tú te encargas de hacer en tu propia mente un infierno o un cielo, ¿no? Entonces yo siento que está bien a veces usar, o por lo menos desde mi visión, usar ciertas referencias, pero al final es como, estudia todo, estudia, revisa y saca tu propia cosmovisión. O sea, uno está forzado realmente a hacer eso. La persona que se queda en una cosa y piensa que esa es la única verdad absoluta y ya,
está Sí. condenado a eso. O sea, ya es como que te prohíben, te castran totalmente el resto de cosas. Yo respeto mucho las religiones y más las ortodoxas porque siempre he tenido esta discusión en foros y con personas, porque a veces atacan mucho a la religión, pero la religión también está haciendo su función, porque hay seres humanos que si no tuvieran ni siquiera la religión, yo no sé qué serían unos bárbaros. O sea, la religión sí o sí, de alguna manera, a través de estos condicionamientos, ordena algo que si no fuera un caos. Entonces, está bien que existan. Ahora, si hay una persona que su curiosidad va más allá, también está bien que la religión permita que se expanda un poco más ese abanico espiritual y que empezamos a abrazar otras cosas porque ya nos estamos dando cuenta. A mí una cosa que yo siempre me he cuestionado es, o sea, ¿por qué es como si lo que está en los textos y ya? Después de los textos no ha pasado más nada. El hombre es como que dejó de tener comunicación con Dios, dejó de hablar con Dios, dejaron de haber profetas, dejó de haber información, o sea, nadie continuó la Biblia, o sea se acabaron los editores, los escritores de la Biblia, o sea, es como hasta aquí, Apocalipsis cerramos ahí. Realmente para nosotros sí. Exacto. Yo lo digo porque yo fui muy religioso, yo fui muy ortodoxo. Debo mostrar fotos. Pero yo fui muy religioso. Muy religioso era hacer exactamente lo que estaba escrito. Pero me encerré durante muchos años en que, bueno, estoy viviendo como si viviera en 1800 y la tecnología avanza, la vida avanza y a dónde vamos. Pero una de las cosas que tiene el judaísmo es que nosotros no somos dueños de la verdad absoluta. Nosotros buscamos la verdad. Exactamente. Dios es la verdad. Y buscamos, somos amantes de esa verdad. Entonces esa búsqueda me hizo que me quitara las túnicas, me quité los mantos, me quité mis túnicas, me corté los peyotes, que los tenía hasta los ombligos, hasta el ombligo, y dije, ok, voy a explorar una nueva faceta. Pero ya adentro sigo siendo el mismo Hasid. Tengo adentro toda la programación. Toda la programación. Y a veces trato de quitármela. De hecho, todo el tiempo. Pero adentro ya está. Pero adentro ya está. Estoy demasiado programado. Claro. Entonces, esa programación lucho. Como cuando tú comenzaste a decir, ¿por qué pienso de cierta manera? Pienso de esta manera porque fui programado por los libros sagrados. Sí. Libros sagrados que yo los considero sagrados y por eso son sagrados. Claro. Son sagrados porque, voy a citar a un yogi que dice, un libro sagrado es un libro que se reescribe mientras tú lo cierras. Wow. Tiene sentido porque cada vez que lo abres dice algo diferente. Totalmente. Te dice algo diferente. Claro, porque el libro cambia. No es porque el libro cambia, sino porque tú vas cambiando a la medida que lo vas leyendo también. Y el momento en que lo lees también es otro momento al que el momento que lo leíste. Eres otra persona. Totalmente. Y por eso los considero sagrados. Pero en el judaísmo siguen evolucionando los textos. Ahora leemos el Zohar, pero el Zohar es un libro muy antiguo, pero sigue habiendo maestros, sigue habiendo rabinos, sigue habiendo personas que interpretan y que nos muestran más, y que nos muestran más. Y eso hace una línea de pensamiento que, wow, de verdad, no me hace sentir que estoy perdido. Claro. Siento que de alguna manera yo estoy nadando para lo hondo, porque me gusta, porque soy curioso, pero allá hay un salvavidas. Hay un salvavidas. Allá hay alguien que está aferrado a la tierra y que tiene una boya. Sí. Y eso es muy importante. Quiero que sepas que eso es muy importante cuando empiezas exploración en estos espacios, porque hablaste de un tema que pasó muy por ahí y se quedó flotando, que fue el del tema de los peligros cuando hay exploración, porque siempre le digo a las personas hoy en día, es importante que hayan cimientos espirituales. Tienes que tener algo que te sientas que estás enraizado en algo espiritual tuyo, que ya sea una religión, una boya, un salvavidas. Algo, porque si tú empiezas a entrar a estos lugares, te vas a confundir. Si no tienes cimientos, quedas enredado, porque también hay que reconocer que en muchos de estos lugares estás en contacto con otras fuerzas, otras energías, otras cosas, otras cosmovisión totalmente distintas, y más cuando hablamos de chamanismo y de estas cosas, estamos hablando de espíritus elementales, deidades, cosas que obviamente, si tú no tienes ninguna protección, ningún cimiento, nada, o sea, prácticamente llegas ahí, eres un banquete energético, ¿no? Entonces el cuidado, importantísimo. Un banquete energético, de eso también tenemos que hablar.
También. Un banquete energético. Banquete Allá energético. afuera, en esas dimensiones, no todo es bueno. No todo es bueno. Y no todo está buscando sobre que tú vivas. O sea, te están buscando es para alimentarse de tu energía de alguna manera. Y es importante también aceptar que eso existe. A muchas de las cosas que pasan a veces es que cuando entramos en esta exploración espiritual es como, bueno, yo quiero creer esto, pero esto yo no lo creo. Entonces no se trata de eso. Se trata de las verdades, o sea, de cosas, no sé si usa la palabra verdad, o sino de lo que, es que, por lo menos a mí me hubiera encantado, antes de entrar con todas estas plantas enteogénicas, hacer un poco más de research y de protegerme antes de entrar así como, yo fui como una niña desnuda a 15 años a un callejón oscuro, de que aquí estoy yo, vamos a tomar plantas enteogénicas. Y no me hubiera gustado de repente haber llegado protegido, tener mi rezo, mi oración, mi protección, mi visualización de mi protección, porque eso me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Digo, hoy en día ya tú sabes cómo es esto, ¿no? Todo lo que del pasado es experiencia, no se puede ver ni bueno ni malo, todo eso es acumulamiento de información que te sirve hoy en día, pero recomendación a la gente que nos escucha es eso, ¿no? Cuando vayas a explorar, donde sea que vayas a explorar, así sea vayas a una clase de yoga, y tú sientas que nada más estoy haciendo yoga. No, protéjase, invoque, proteja, haga su ritual personal de protección energética o de lo que sea que usted lleve, pero hágale. A lo que quieras. Hágale, sí. Esto me deja un tema que, vamos a cerrar un tema que hablamos antes, fue que en estas experiencias con anteógenos o también con la respiración o con otras técnicas sufíes, lo que se busca, o una de las cosas más recurrentes, es la anulación del ego. Sí. Y la conexión con la unidad. Correcto. Sentirme uno con el universo. Uno con el universo. De hecho, hay una respiración que se llama respiración holotrópica del doctor Stanislav Grof, que viene de ahí, unidad con el todo, ¿no? Esa es una de las cosas que quiere sentir la persona, la despersonalización, la erradicación del yo, del egoico, y esa parte da miedo también, es una de las partes que más miedo da, porque es lo que se le conoce en el mundo de las plantas enteogénicas como la muerte del ego. El que pasa por la muerte del ego es uno de los miedos más grandes, porque obviamente el ego va a tratar de decir, ¿cómo así te estás metiendo en esta vaina, brother? Me vas a hacer anular todo lo que he hecho por ti todos estos años, todas estas personalidades que hemos creado, todos estos sistemas. Este es nuestro enraizamiento, no hay más nada. Si anulas esto, nos quedamos en la nada. Y eso es lo que sucede durante un proceso de anulación de ego. Que te borran las bases y quedas enfrente del todo, ¿no? Y ahí obviamente cada persona lo va a integrar, lo va a recibir desde su manera, ¿no? Y por eso es tan importante lo que es la contención, la integración y el cierre de una experiencia, porque si eso se queda en el aire, es donde empezamos a ver a personas totalmente despersonalizadas, desorientadas, no saben qué son. O sea, ahí es donde empieza el tema de estos brotes que empiezan a suceder cuando se empieza a abusar de estos espacios sin un debido control y contención de lo que se está haciendo. Pero citaste a Krishnamurti. Krishnamurti hablaba mucho de la unicidad, del pensamiento unitario, sí, de la anulación del ego como el despertar de la conciencia. Pareciera que esa fuera la meta. Sí. Esa fuera la meta, no el nirvana. Ese es el nirvana. Sí. Y hay una confusión, y por eso estamos hablando de esto en este tercer libro, para darle cierre y comenzar el cuarto. Sí. Que Krishnamurti hablaba de la unificación como si fuera la expansión de la conciencia. Me hago vacío de mí y me uno al todo. Al todo, sí. Y al unirme al todo, pues soy Dios. Exacto. Por lo tanto, vivo ahí en el nirvana y este es la meta. Es como si fuera la meta a alcanzar. Tú lo hablaste como si fuera esa meta última. Pero las personas que lo experimentan no lo ven como una meta última. Lo ven como algo que pasó. Ajá, algo que sucedió y qué bonita experiencia. Y vuelvo a mi vida normal después como
Sigo Ya. pagando facturas, pagando Ajá. clientes, tengo que Y entra pagar esa todo. confusión también, porque es como vi algo tan sublime, sentí algo tan sublime y ahora me cuesta conectar con el mundo este que ya no me gusta. ¿Ahora qué hago? Ahora quiero irme a la selva, quiero dejar a mi Me voy a una mujer. montaña, me voy a India, me voy allá y Ajá, me aparto claro, no porque quiero comer, no quiero carne, no quiero vino, no total, quiero sexo, total. Y sabes no por quiero qué nada. yo considero que eso pasa también, porque como bien lo decía Krishnamurti a través del pensamiento, a través de esas reflexiones, es que te llevaba a ese camino, obviamente que es una línea mucho más mindfulness, más meditativa, yógica, eh, y es lo que pasa, contraste que hay con cuando es dame la píldora rápida y llévame, o sea, no hay como un mérito, es como yo digo a la gente, esto es como si tú te vas de un punto A a un punto B en una bicicleta, en un Ferrari, en el Ferrari vas a 150 kilómetros por hora, en la bicicleta vas, ¿en cuál de los dos caminos vas a ir disfrutando más y vas sintiendo el camino realmente en la bicicleta? O sea, la bicicleta es la que te va a hacer disfrutar realmente la experiencia, a valorarla, decir, wow, lo hice, a que te vas en un Ferrari casi que te vas durmiendo y solo vas viendo el paisaje pasar. Entonces, cuando yo comparo las experiencias, y hay niveles, ¿no? No solo yo hablo de la respiración porque es lo mío, pero igual hay personas que a través de la expansión de la conciencia, a través de la lectura, a través de esa autoexploración, a través de leer a estos autores, empieza a suceder el fenómeno. Y citando a un gran cantautor de música medicina que se llama Darwin Grajales, peruano, él una vez entrevistada le decían, a mí ese término de despertar de conciencia no me gusta, ya abusadísimo, a mí me gusta Yo más. soy uno de ellos, a mí me Yo parece también, y por eso me abusivo. empecé a acuñar también en lo mismo, ¿no? Y lo cito por eso. Yo le digo, él dice, conexión con la conciencia. Porque el espíritu, la conciencia es lo más vivo que tienes. Lo que está desconectada es tu cuerpo mental, es tus otras partes que no han hecho una conexión con eso, entonces no se han enterado de la vaina, entonces conexión con la conciencia. Entonces desde ahí yo también trato un poco de utilizar conexión, pero hablo en algunos contextos de despertar para que se entienda allá afuera, porque es lo que el común conoce como todo esto. Todo el mundo está hablando del despertar, despertar. Y que no es un paseo dominical en el parque agarrado de la mano de mamá. Es un viaje tormentoso de sufrimiento, de dolor, de desconexión, de perder amigos, perder familiares, perderte a ti mismo en el intento, borrarte y volverte a crear. O sea, es de valientes, es un proceso de valientes, diría yo, o sea, según mi experiencia y lo que he visto allá afuera, tratando personas también, siento que es un proceso que claro que Para vale la quien está pena, llamado. vale la pena, pero no va a ser fácil, no lo romanticen ahí, como hacen allá afuera, que lo ponen muy colorido, muy bonito. No Para para quien está todos es igual. llamado. ¿Ah? Es un llamado para quien está llamado. Y también es eso, también es un llamado. Hay gente que te va a decir, me vale tres pedazos lo que hay de la conciencia, yo estoy bien como estoy, déjame así, déjame ya yo tengo mis activadores de dopamina bien identificados, mis adicciones, yo quiero seguir viviendo, trabajando así y disfrutando de la vida como me sé. Y eso también está bien, y eso también hay que respetarlo, ¿no? Y estos temas de conciencia, yo siempre hago la analogía como cuando te invitaron a una casa a quedarte a dormir en la casa y te dicen, y tú te levantas a las 6 de la mañana y todo el mundo está durmiendo un poquito más. Tú no te vas a cada cuarto a tocar a la puerta a la gente, despierten que estoy solo y quiero hablar con alguien. No, tú te vas a la cocina, te preparas un café, te quedas ahí esperando a que se empiecen a despertar cada uno y los que estén despertándose se van a unir contigo con el café, echa el cuento. Entonces, así deberíamos tratar todos los estadios evolutivos de conciencia a medida que vamos en esa escalera, porque eh, yo sí siento, o sea, esta es mi percepción, aunque allá afuera se critica mucho esto, que dicen que somos una sola conciencia y que todos estamos igual. Eso es falso, no todos estamos igual. Porque hay un tipo aquí mismo abajo matando, violando, robando, y yo no ando matando, violando y robando porque probablemente en una vida pasada me harté de hacer eso y por eso en esta vida entiendo las consecuencias de ese acto y ya no lo quiero hacer, ya siento que es algo repudiable. Pero esa alma todavía está en esos estadios evolutivos en donde todavía lo tiene que experimentar y está bien también. O sea, también hay que, desde lo que estamos hablando, las recurrencias álmicas y pactos y todo esto, eso también hay que respetarlo. Igual que el alma que decide venir y morir rápido, ¿sabes? Morir un niño que nació y murió de una enfermedad al año, por ejemplo. Si te pones a ver desde pactos álmicos, esa es una experiencia que esa alma está teniendo también y es un mensaje para sus padres de aprender una Eso lección. te iba a decir. ¿Para qué sucedió eso? Algo tienes que aprender tú de aquí, eso te va a ayudar en tu evolución también.
Entonces, le quitamos el drama de novela mexicana o venezolana, o sea, le quitamos esos dramas y simplemente vemos las cosas desde otra perspectiva mucho más elevada, como es lo que queremos ser nosotros. Queremos ser seres conscientes con una conciencia elevada. Entonces, tenemos que empezar también a comportarnos aquí de esa forma, ¿no? Que es mucho el concepto de gurú, ¿no? El gurú supuestamente es una representación en la tierra de un dios para que actúa de una forma para que tú lo emules, y al emularlo ya por carambola estás obteniendo lo mismo que el gurú. Entonces es más o menos aquí, o sea, yo no necesito un gurú, yo soy responsable de mí. Entonces vamos a empezar a actuar desde una conciencia elevada. ¿Cómo respondería una conciencia elevada? Ah, ok, así, ok, voy a hacer eso entonces. Y me dejo de ser tan loquillo, ¿no? Sí, sí, pero sin lugar a dudas, siempre terminamos cometiendo algún tipo de errores. Siempre va a pasar, siempre va a pasar. El hecho de, lo digo desde el punto de vista religioso, del pecado. Sí. El pecado solo te condena a la culpa. Exacto. Y no, tenemos que vivir las experiencias que tenemos que vivir. Totalmente. Y esas experiencias son dolorosas, y las que son dolorosas las llamas pecados. Sí. Si son dolorosas, tienen algo que sí. es algo que aprender. Sí. Es una experiencia de aprendizaje. Sí. Y ese aprendizaje, una vez lo superes, ya no hay más error. Ya no. Ya no hay más error. Ya lo comprendí. Sin tildarlas de demasiado. El asunto es la culpa. Yo creo que la culpa... es que al casarlo con la culpa, estás casándola con una de las emociones, sentimientos más bien, que más pesan, que más hieren, que prácticamente los que están en vibrar bajo, y las personas que están en lechos de muerte, lo primero que tienen es culpa por algo, porque no pidieron perdón, porque no hicieron lo que tenían que hacer, porque se arrepienten de no sé qué vaina. Entonces, claro que la culpa a los seres humanos es algo que hay que buscar la manera de erradicarlo. Por eso a mí me gusta mucho hablar de la responsabilidad que tienes sobre ti mismo, sobre las acciones que haces. O sea, si no has encontrado si no te sientes realmente que te está afectando en algo, tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo porque no has visto consecuencias, no has visto nada. Entonces está bien. Al final no podemos entrar en estos temas de tener que casarle una culpa para que te sientas mal, para que después no lo hagas. No, al final te tienes que dar cuenta tú solo de cómo esa consecuencia te está afectando. Ese es el nivel de entendimiento que tenemos que llegar los seres humanos cuando estamos en un loop de pensamiento que nos está llevando ya sea en una conducta adictiva o en una situación en donde estamos generando caos alrededor nuestro. Es como, ¿cuál es mi grado de responsabilidad aquí? Dejar el victimismo, que lo número uno es dejar el victimismo, dejar que el mundo está contra ti. No, hay algo en tu energía que está generando también esa reacción en el mundo. Entonces empieza a responsabilizarte, a analizar esa información y a ver cómo la ajustas y prueba para que veas cómo ajustando ciertas cosas el mundo empieza a reaccionar distinto. Porque esto es así, es repetición hasta que aprendas. O sea, es como la mejor maestra de la vida misma te va replicando las lecciones infinitamente. Y quiere que nos graduemos summa cum laude. Totalmente. Con los máximos honores. No le sirven 9.5. Por eso es que algunos dicen, yo mejor me voy para un monasterio, me alejo de todas las tentaciones y mundanidades, y ahí que me den meditación y budismo y lo que sea, ahí hasta que ya venga y listo. Y que bueno, yo en algún momento pensaba eso también, que dicha vivir así, pero alejado del mundo también. Entonces es como, pero dentro del mundo es que tienes que hacer el trabajo espiritual también. Ahí es donde está el campo de batalla, ahí es donde puedes tocar más vidas, ahí es donde puedes ayudar a las personas también a enseñarles lo que tú has ido conociendo en ti y te ha ido ayudando a desarrollar. Ese es el verdadero mérito. Ayúdate a ti mismo ayudando a los demás. Correcto. Como la herida de Quirón, ¿no? Que hablan en la astrología, que es la herida que ayuda al otro que tú no la puedes sanar en ti mismo así nada más. Es cuando ayudas al otro, esa misma herida, sanar en el otro, en ti automáticamente se va a sanar. Y me parece maravilloso. Para los que les gusta la astrología, estamos a punto de entrar en zona Quirón. ¿En zona Quirón ahorita? ¿Sí? Ajá. Ay. Hablamos del cuarto libro. El cuarto libro... bueno, te comentaba de mi amigo, ¿no? Que es como el cometa Halley, ¿no? Que el man aparece ahí de vez en cuando, y estábamos hablando ahorita y yo iba a dejarlo en 3 libros y de repente hablando con él me dijo, pero el libro de Robert Baum, tu libro, le dije. Robert Baum, como te digo, él es coach, él es motivador,
es un agitador de conciencia aquí en Panamá. Él tenía una banda de rock y empezó ahora en esta nueva faceta, en este nuevo ciclo de ayuda a las personas como a encontrar a qué viniste a hacer aquí. Es como cuál es lo que llamaríamos común y silvestre en el mundo afuera, tu propósito de vida, pero él le llama tu código personal, ¿no? Entonces es un libro muy dinámico, muy fácil de leer, me lo comí en un día, y es de este libro que es muy autobiográfico, pero a la vez te va llevando por una serie de preguntas para hacerte reflexionar sobre, ok, tú tienes ciertas cualidades, tienes ciertas energías a tu favor en este momento en la vida que probablemente pasan desapercibidas, pero que podrían, si le pones la atención correcta, canalizarla de una manera y podrías estar viviendo de tu pasión, de lo que a ti te gusta, de lo que realmente es lo que te mueve, ¿no? Entonces yo en ese momento estaba en Merx, en servicio al cliente. Ahí fue que descubrí ese patrón, ¿no? De que yo siempre negaba otras posiciones en operaciones, ventas, porque lo mío era por más que me podía hasta cierto momento hastiar mi trabajo y ser como aburrido y demandante, pero siempre me gustó el hecho de servir, ¿no? Estar a servicio. Y ese libro fue como el boom, ¿no? Entonces yo casé ahí el servicio con la transmutación, ¿no? Una palabra que uso mucho, que no me gusta usar muchas etiquetas, pero una de las cosas que puedo usar en el tema de mi terapia es que es una terapia de transmutación, ¿no? La persona llega en una condición, con una manera de pensar, una manera de observarse y de percibirse, y luego sale con otra forma, ¿no? Se le dan herramientas, se le da algo que prácticamente cambia totalmente la manera en que llegó. Pues es transmutación, ¿no? Es un servicio de transmutación, vamos a llamarlo así, y fue gracias realmente a este libro que yo adquirí ese código, ¿no? Y me empecé oye, sí, yo tengo esto, porque lo empecé a ver en mis relaciones, en las personas que llegaban a mí, en todo yo era eso, ¿no? Igual que pasaba en servicio al cliente en Merck, ¿no? Había una situación en la cual yo tenía que hacer ciertas acciones para que luego la situación se arreglara y todo el mundo contento y feliz, ¿no? Y eso estaba bien, ¿no? Entonces ese libro me ayudó mucho para eso, lo recomiendo, es un autor panameño, tiene varios libros más, o sea, y es todo un proyecto, ¿no? Que él tiene, como que inicia con la persona, luego con la comunidad, luego con las finanzas, luego o sea, él va haciendo como escalonado, como que primero empezamos con reconocer qué eres y luego de ahí cómo es tu aporte a la sociedad y cómo te puedes unir con otras personas y crear estas simbiosis y estas... Entonces, nada, en eso entré. Me parece maravilloso eso porque conecta mucho con la idea del branding, ¿no? De dejar una marca. Exacto. De cuánta marca dejas tú en las personas, ¿no? Exacto. ¿Qué marca dejas tú en las personas? Y eso es lo que buscamos. Sí. Todos de alguna manera dejamos alguna marca en las personas, pero si no somos conscientes de esa marca, es difícil. Se pierde totalmente. De hecho, se me viene una frase muy bonita que por algún lado leí, que es: probablemente una persona se olvide de tu nombre, de tu cara, pero jamás se va a olvidar de lo que le hiciste sentir. Y eso habla mucho también de lo que yo ofrezco, ¿no? Como terapeuta y como en este nuevo rol en que estoy, es que me gusta que las personas sientan cosas, ¿no? Que se conecten con sus emociones, que se permitan sentir, porque muchas personas han bloqueado eso, ¿no? Es bien loco porque es como lo único que tenemos que nos hace sentir es el cuerpo humano, porque la energía, el alma, el espíritu, la conciencia no tiene cuerpo para poder sentir. O sea, tú estás en un cuerpo humano para poder experimentar las emociones y los sentimientos. Y es una de las cosas que más los seres humanos le tememos y negamos. No queremos sentir, tenemos pavor a sentir. No queremos ser heridos, no queremos sufrir, no queremos... porque no tenemos un entendimiento, nadie nos dio el manual de cómo funciona este cuerpo, ni nos enseñó cómo transitar las emociones. ¿Qué significa una emoción? ¿Cómo la puedo transitar? ¿Cómo puedo pasar de un llanto a una alegría? ¿Por qué me debo permitir un duelo, un luto? ¿Por qué no debo simplemente tratar de adormecer el dolor? Sino tengo que ir a las raíces del dolor, tengo que verlo porque me está dando un mensaje. Son mensajeros. Toda emoción, todo dolor es un mensaje que te está dando, de una tensión que hay que atender algo. Algo está ahí que hay que atenderlo y a veces por no querer entrar allí es que lo dejamos desatendido y después causa
toda una serie de repercusiones en el plano físico, que es lo que nos está costando como sociedad, ¿no? Entonces, para mí, sentir es como, de hecho, yo le decía a un taita, le decía, yo quiero fundar la universidad de sentir, y que haya clases de que te enseñen a sentir, y vayamos por módulos, ¿no? Cada emoción, cómo se siente, qué podemos hacer para sentir esas emociones, qué situaciones nos van a generar esas emociones, qué hacer cuando estamos ante esa situación. Y a veces parece tonto y sencillo, pero te das cuenta, por ejemplo, cuando, en mi caso, cuando falleció mi padre hace 3 meses, o sea, que tuve que vivir toda esa ola de mensajes de luto, de duelo, de pésame, te das cuenta de las distintas maneras que tiene el ser humano de entender la muerte. Desde los demasiado apego físico, desde los que son unos hipócritas espirituales, le llamo yo, porque en la espiritualidad te hablan de todo este mundo, de que en verdad somos recurrentes y todo esto, pero cuando les pasa eso se vuelven casi que se nota que no es de la boca para afuera, porque tus palabras no dicen lo que realmente sientes de verdad. Entonces, nada, me tocó ese viaje, ¿no? Y demostrarme que la muerte es otra cosa. Era mi mayor miedo y resulta que ahora es como un aliado, es como le perdí el miedo a la muerte, la siento muy cercana, la siento que en cualquier momento pasa y que no es un final de nada. O sea, es simplemente el inicio de otro ciclo nuevo, al cual no conocemos y por ende nos da miedo, al igual que cuando antes de nacer pensábamos que la vida era dentro de la mamá en un vientre, y resulta que cuando salimos nos dio pánico. Todo el que nace con pánico. Tú no ves a ningún bebé naciendo como, nací otra vez, qué bien, no. Esto viene gritadera, bro, ¿qué es esta vaina? Entonces lo mismo nos pasa al morir, ¿no? Hay pánico antes de morir, pero luego quiero entender y todo lo que hablan de las ECM, experiencias cercanas a la muerte y todo esto, siento que al final es un gozo el que viene también, es una transición hermosa también. Sin el sentir no podríamos experimentar. Bueno, exacto, no podemos ponerle un calificativo emocional o sentimental con cuerpo, ¿no? Porque al final... Por eso es que las personas cuando experimentan la despersonalización y la muerte del ego, que sienten que se fue la personalidad, el cuerpo, prácticamente te sientes unido con el todo, es eso, ¿no? Es sentirla unido con el todo, esa presencia, ¿no? Lo estás sintiendo de alguna forma, estás experimentándolo, aunque aún estés en el cuerpo, pero estás experimentando algo que se asemeja a eso. Y por eso ves que la gente que pasa por SMs, experiencias cercanas a la muerte, que han estado clínicamente muertos por un periodo de tiempo, de repente hasta se molestan con el doctor que los regresa, ¿no? Dicen, ¿pero por qué me regresaste si estaba muy bien allá? Se acabó el dolor. Se acabó el dolor, se acabó el dolor. Exacto. Allá no hay dolor. Allá no hay nada. Digo, la cosa es que estemos hablando de esto, que realmente es como si supiéramos de lo que estamos hablando sin haberlo experimentado, pero es como lo que otros han contado y lo que hasta algo nos dice que es así, que se debe sentir algo así, pues aunque como dijiste tú, no tengamos el cuerpo ni nada, pero algo así. Bueno, tal vez no, yo tengo mis experiencias y creo que perdí temor a la muerte. ¿Por qué muerte? Bueno. Pero es una expresión, eso está más complejo de explicar. Sí. Yo podría decirte algo similar también, así, muertes en estos estados, ¿no? Que prácticamente de verdad me creí la película de que se había acabado mi tiempo, ¿no? Y de hecho también recibí un disparo una vez en un costado, y ahí también pensé que era el final, ¿no? Pero de verdad que es el ultimate, el último misterio del ser humano, la muerte, ¿no? Yo creo que hoy en día también hay mucho movimiento como para hablar de ello, ¿no? Como un poco quitarle el tabú, porque también siento que hemos alimentado demasiado el tema del apego físico y del sufrimiento y el dolor y la culpa, o sea, todo lo casamos ahí con la muerte también. Y yo conozco personas que viven unos lutos y unos duelos perpetuos, es más, hasta casi que todos los días hablan de eso.
y estamos hablando que la persona ya trascendió hace 6 años. Entonces entra en un ciclo, en un bucle. Entra en un ciclo anecdótico de supuestamente... Pero todos vamos allá, ¿no? De alguna manera esta vida, las neuronas, yo lo digo de esta manera porque así es como lo expliqué la Kabbalah, nos cristalizamos. Sí, nos cristalizamos. Dejamos de solo vamos a compartir lo que está dentro. Exacto. Y si tú hablas con un anciano, él te va a contar solo sus anécdotas y su vida, porque no tiene capacidad de meter nada nuevo. Correcto. Solo te va a hablar de lo que vivió. Correcto. Pero mientras estemos abiertos a comprender, a hurgar, a buscar, a meter nuevas cosas, estás joven. Sí. La vejez, Saquén en hebreo es el anciano, ¿no? El anciano es cuando ya se cristalizó. Ya todo se cristalizó, su cuerpo. Su cuerpo completo. Se cristaliza, sí. Todo, y su mente y su ser está cristalizado. Ya no entra nada, está muy duro, está muy rígido. Sí, ya no hay neuroplasticidad. Ya no, exacto. Entonces, solamente va a repetir y repetir. Solo repite lo que vivió. Y eso es lo que buscamos evitar. Sí. De alguna manera, estar vivos es no estar dinámicos. Exactamente. Entonces, vemos a Isaac Kaduri viviendo 104 años y estaba lúcido, vivo, fumaba desde los 14 años. Imagínate. Y le preguntaban, rabino, pero deje de fumar, eso le hace daño a su cuerpo. Pero es que a los ángeles les gusta decir. Le estoy dando un poco para que sientan lo que se siente fumar, que no tienen cuerpo. Yo me uso de... Es lo más cercano a un sentido. A un sentido, exacto. Eso explica, ¿no? Lo más cercano a un sentido que tienen en el otro plano es el olfato. El olfato. Bueno, eso hace sentido, mira que lo traes, porque siempre se dice que cuando hay aparición angelical o arcangelical siempre es con olores, ¿no? Olores florales, perfumes, rosas y cosas así. Sí. Y en el templo se hacía un gran sahumerio para que estos seres que van vagando por el mundo estuvieran concentrados en el templo de Jerusalén y ahí no molestaran al mundo. Ese era el verdadero propósito del templo, era contener a las fuerzas, digamos, demoníacas. Pero hace sentido porque en el ambiente chamánico, cuando se hace la limpieza con saumerio, con el copal, se hace círculos alrededor del fuego, ¿no? Y a las personas se le echa también, ¿no? Entonces, yo en algún momento también llegué a pensar esto, ¿no? ¿Esto aleja o atrae? O atrae. porque es interesante, ¿no? Y después de unas experiencias que tuve, que obviamente no es el tema de este podcast, pero de experiencias con estas Pero hablaremos. Hablaremos en porque algún tengo momento. que invitar a la audiencia a que estén conectados. Correcto. Para que hagamos una experiencia real acá en Colombia. Sí. El 22 de diciembre vamos a tener una experiencia en Medellín. Sí. Es la más cercana que está programada. Sí. Así que toda la audiencia, por favor, estén muy atentos a las redes sociales porque van a pasar cosas. Sí. Ya yo acá, esto es primicia porque salió en la comunicación que tuvimos hace un rato así de la nada y ya yo toqué bases también acá con mi pareja de que, bueno, hay posible movimiento a Colombia el 22 de diciembre a llevar la experiencia ultra allá, ¿no? Así es. Aquí vamos a mezclar varias experiencias en este retiro, así que buenísimo. Sería genial contar contigo y cerrando ya el podcast y hablando del comienzo, fue muy fácil conectar contigo y uno se lleva es cómo te hace sentir, así que me sentí muy cercano de Dios. De corazón a corazón, esto es un abrazo aquí virtual. Un abrazo virtual. Gracias. Todo un gusto. Estoy seguro que va a haber otras oportunidades en donde podamos charlar y espero las preguntas de la audiencia, a ver qué otros temas les interesan, porque hay mucho en el tintero. Una hora no fue suficiente. No, definitivamente. Y de verdad que sí, también lo sentí muy cercano, fluyó hermoso, estábamos súper conectados con el contenido y los libros y todo, buenísimo. De verdad que te agradezco la oportunidad que me haces, ¿no? De poder compartir un poco de un granito de mi vida
con este público y nada, solo queda decir que se respeten los caminos. Al final ese es mi aprendizaje, hay que respetar todos los caminos, todos son admirables, todos son respetables, de todos se aprenden, hasta del que menos piensas que estás aprendiendo algo aprendes, y tener esa apertura y esa flexibilidad a abrirte a lo desconocido también, con cuidado siempre, con respeto, pero es la manera, como tú mismo mencionaste hace un rato, de no cristalizarte, ¿no? Con el conocimiento tampoco, tener flexibilidad de conocimiento, ¿no? Sí, 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 así es. Maravilloso, maravilloso. Hay mucho por aprender, hubo mucha sabiduría aquí.